Buenas, bienvenidos. Esto es Dual a 12 y bueno, tenemos tercer episodio Tercer por fin. episodio, Dios de nuevo mío. otro aplauso. Sí, otro aplauso, nos lo merecemos. Ya creo que estamos próximos a cumplir el mes y bueno, una meta, ¿no? Lo hemos logrado. Estamos atrasados con el segundo episodio y estamos grabando el tercero, pero bueno. No nos falta ambición, por lo menos. Por lo menos. Pero bueno, creo que este proyecto se está convirtiendo en algo chévere. Esperamos que a las personas les vaya gustando a medida que vayamos sacando episodios y logremos algo bien. Siempre lo decimos al comienzo porque hay que declarar, ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Infundir. no declarar. ¿Cómo es que dice? Manifestar. Ahí está nuestro asistente de producción. audio diciendo. No, de producción. Bueno, el tema de hoy es un buen tema. Yo creo que se ha pasado el hype de la serie, pero sigue sin dejar mal el tema. Queríamos hablar de esto de hace mucho tiempo, sin embargo, como no hemos tenido un cronograma fijo, hoy toca hablarlo y es acerca de Adolescencia, la miniserie que se estrenó en Netflix y bueno, ha causado un gran furor a través del mundo y de muchas personas, ¿no? Porque trata un tema algo sensible, no es un tema tan casual, está bien dirigido, está bien llevado en general y a muchas personas o le ha gustado mucho o la han detestado en el sentido que les ha pegado o no se sintieron identificados o que esperaban como algo más de profundidad. Sí, como ese estilo de detectivesco, ¿entiendes? Claro. Que toda la serie fuera sobre el caso, sobre la resolución del caso. Creo que he leído la mayoría de opiniones acerca de ello, que es como que, ay, yo esperaba que tener algo más de intriga, de saber lo que pasó, pero prácticamente esto se resuelve en el primer episodio y no es de lo que se trata. Sí, yo creo que cualquiera que ve el primer episodio puede decir fácilmente que esta serie no es un thriller, es un análisis sobre la psicología tanto del personaje como de su familia y de la sociedad que lo creó, pero para nada busca ser un thriller o que la resolución del misterio sea lo que te mantiene en vilo. Exactamente. Tampoco lo esconde, pues no es una serie como que aparenta ser lo que no es. Para darle un resumen rápido, Adolescencia se trata de un adolescente. Al principio vemos como la policía irrumpe en su casa, lo busca, lo traslada a un retén, a un centro policial. Uso excesivo de fuerza, todo el mundo dijo. Exactamente. Y bueno, prácticamente este adolescente está involucrado en un asesinato y él es el principal sospechoso. El único. Es el único, por lo que vemos en el primer episodio, se desarrolla muy rápido. Es una miniserie de 4 episodios nada más. Cada episodio dura 1 hora, creo que. Sí, 1 hora. El último dura 1 hora y piquito, 1 hora y media, algo así. Y tenemos que este personaje comete el delito. Pero lo que nos lleva, lo que nos introduce la serie como tal, es por qué lo hizo. Y las razones, el entorno, el ambiente, que lo ayudó o lo incentivó a realizar este delito. Entonces, bueno, primero, recomendar y segundo, advertirles que vamos a hablar muy a profundidad de esta serie, o sea, va a contener spoilers. Volviendo a lo que estabas diciendo al principio, que a mucha gente no le gustó por el aspecto de que no es un thriller convencional, también hay otra gente que no le gustó por los motivos que da la serie de que el protagonista haya hecho lo que hizo. Que tiene que ver todo el aspecto de que la serie encara de frente este tema de la manosfera, de los grupos de derechos del hombre, de la píldora roja, Red Pill, de todo eso, de las relaciones actuales, que son un tema un poco controversial, por decir lo mínimo. Sí, o sea, ahonda temas que la gente no les gusta, pero es que es algo que sucede a diario. O sea, estamos en una sociedad que quizás aquí en Latinoamérica no se vea tanto como en Europa o Norteamérica o ciertos sitios de Asia. Se está empezando a ver más sí. Desde un tiempo para acá. Pero creo que la crianza, por lo menos en Latinoamérica, es distinta
a Europa, y creo que el trato hacia las mujeres también es muy distinto. Ellos son como más fríos, más reservados y tienen conducta. Aquí hay súper machismo en Latinoamérica, no hay que decir que no, sí hay demasiado, pero creo que es distinto ya, es como un poquito más de violencia y de ese Lo tipo que de pasa es cosas. que toda esta faceta de los derechos, de los grupos de derechos del hombre en Internet, de la manosfera, todo esto no es de ahorita, todo esto surgió básicamente a finales de la década de los 2000, cuando las citas en línea, Ujú, Tinder, también. todo eso se convirtió en la principal manera en que las personas tenían nuevas citas, en la que las Ujú. relaciones nuevas se formaban. Y claro, esto es más, eso predomina más en países en Europa, en Norteamérica, aquí en Latinoamérica como que tomó un poco más de tiempo llegar a eso, pues. Quizás por eso sea ese retraso de unos años que tenemos, en que no Sí, se ha expandido tanto eh, como en otros países, pero sí ya se está viendo que tenemos influencers, tenemos personalidades en Internet que están repitiendo básicamente, simplemente traducen los mismos temas y eso. los mismos argumentos que usan en Internet de habla inglesa y lo dicen en español. Aunque, bueno, esos son temas profundos, creo que lo vamos a debatir un poco después que hablemos como tal de la serie. ¿Cómo es? A primera vista es una serie espectacular en el sentido de que está grabado en un plano secuencia. Técnicamente es muy buena la serie magistral. Es magistral, exactamente. La forma de usar el plano secuencia al principio puede que sea, miren, para mostrar simplemente el director, para gloriarse a sí mismo, de que qué bueno soy haciendo el plano secuencia. Pero después te das cuenta de que toda esa parte, de la Es forma en la que está necesario. grabada, es necesaria para de verdad explorar la historia como ellos la están mostrando. Sí, Para, como, sobre todo las reacciones de los o personajes. sea, para que las personas que no tengan en claro como que es el plano secuencia, tienen que saber que es, a qué plano que es en primera persona siempre y no hay cortos, no hay No transición. necesariamente en primera persona, puede ser igualmente O de sea, no forma hay objetiva. No hay un corte aparente en la edición. una transición. Una transición puede ser que se oiga un ruido y la cámara cambie de No, escena y es vaya a corte en el ese. montaje. Que no haya corte en el montaje evidente. Una transición, hay diferentes tipos de transición. Hay transiciones que pueden ser visuales, como cuando la cámara pasa a través de una pared y en la pared aprovechan de ese corte y cambian la escena, o se oye un ruido, por lo menos un teléfono, lo levantan y ahí aprovechan y cambian la escena o el personaje que se está viendo en escena. Hay muchos tipos de transiciones. Aquí no hay en plano secuencia, se Por lo menos basa no en aparente. prácticamente que sí, exacto. No, transición continua, algo así. Puede Exacto. ser, puede ser. Está grabado de una sola vez. Hay gente que ha dicho que en los planos secuencias sí hay ciertos trucos como para que no se note ese corte. A veces como que se queda parado una parte, ahí aprovechan de parar la cámara, mueven toda la escena y vuelven a darle fluidez a la cámara para que eh, no se note que hubo un corte como tal. En los planos, en la parte de la producción, de los planos secuencia, siempre hay un corte. Realmente en la realidad nunca es una grabación continua como como se muestra en el producto finalizado. El truco del plano secuencia es que no aparezca así o no aparente serlo así en el Sin producto embargo, finalizado. quería aclarar que según en adolescencia no se utilizó ningún tipo de corte, que según vuelvo a decirlo, ellos no lo utilizaron, simplemente se grabaron las escenas, por lo menos lo que es el primer episodio y el segundo que transcurre en una escuela, tuvieron muchísimas repeticiones Ujú. de la escena porque esa cantidad de gente De los extras, estaba de los secundarios. difícil de manejar, sobre todo ese poco de carajitos ahí haciendo bulla, etcétera. Siempre ellos tienen que estar pendientes del sonido, tienen que estar pendientes de que no haya una persona que no sea del set que se atraviese. A veces hasta la dejan, dependiendo de la película y si en verdad resulta un Y problema para la película o no. de, por ejemplo, qué reacción la serie. tengan los actores en el personaje. Exacto. Por ejemplo, si reaccionan estando en personaje
y eso da una sensación de realidad Ujú. o de sorpresa a la escena sin perder el guión o perder el personaje, eso se puede dejar, Exacto. porque eso contribuye también a la película. Bueno, También el avance de la tecnología, hemos visto un aumento de los planos secuencia en las décadas recientes gracias al avance de la tecnología. ujú. Uno de los ejemplos clásicos del uso de un plano secuencia en el cine es con La Soga de Alfred Hitchcock, que se supone que cuando ves la película es un solo plano secuencia que transcurre en el apartamento en la resolución de un crimen. En la realidad no se pudo hacer un solo plano secuencia, pero no fue porque Hitchcock no fuera capaz, sino porque la tecnología del momento no permitía unas grabaciones de tanto tiempo. Ujú. Cada cierto tiempo había que, a juro, cortar la grabación y cambiar el rollo de película. Ujú. Aquí obviamente ya estas restricciones de tecnología no existen Ya no y existe. eso permite la abundancia o propagación de los planos secuencia actuales. Exacto. Hay muchas películas que tienen un plano secuencia. Por lo menos una de las más recientes que se hizo popular y fue nominada a muchos Oscars es 1917, una película excelente. Se trata de guerra, tiene una escena de acción frenética que me encanta, que Tiene va varias. corriendo, pero esa precisamente que le están cayendo las bombas. Ah, tú dices la del final. Bueno, sí, no, un poquito antes, no, cuando él atraviesa el campo corriendo, Ok, ok. eso es buenísimo. Entonces, es un gran plano secuencia. Se aprovecha, sin embargo, hablando de aprovechar, adolescencia lo aprovecha al máximo para darle un punto de vista al espectador que no tiene otras películas o no ha sido como lo principal. Aquí, por ejemplo, hay una parte en el episodio 4 en donde están los papás, que la Ujú. cámara está desde un punto de vista posterior. Tú te sientes prácticamente que estás en la parte trasera del carro oyendo la conversación. Cuando están de regreso. De regreso. Porque cuando están yendo hacia la tienda, que Es digámoslo, frontal. exacto, y digámoslo así, que están en un modo optimista. Ujú. Están como familia, están teniendo un buen momento, están tratando de olvidar todo Lo que el ha pasado. asunto con su hijo, con el juicio, pero justamente es lo contrario cuando están regresando a casa. No pueden escaparlo y de hecho el hijo los llama Ujú. y les da la noticia De de que se va a regreso. declarar culpable. Es un golpe aún mayor de lo que Bueno, ya no spoilemos tanto, vamos Ya lo a hicimos, por ya. parte. Pero esta parte, cuando ellos están charlando, tú lo ves desde un plano posterior. Si ya la viste, te tienes que haber sentido prácticamente que estabas allí oyéndolo, estabas ahí viéndolo, sus gestos. No es algo tan, digamos, tan de cine, tan de serie. Se siente vivo, se siente fresco, siente las emociones, te hace pensar como si tú estuvieras allí, te haces preguntas mientras estás viendo todo esto. Entonces, creo que es Eso ha algo sido, espléndido. eso es uno de los puntos, ahí se nota de por qué eligieron este Ujú. método de filmación. Fue simplemente para dar un paso más en poner al espectador Sí. al lado de su personaje, que sintiera que está viviendo ahí. Entonces, tenemos que el adolescente, el personaje principal, comete este delito. Al principio uno dice como que, él no lo cometió, es un niño, es un adolescente, por supuesto que no. Todavía hay muchas como cosas al principio que tú dices, no, él no lo hizo, se ve inocente porque, En el primer episodio. exacto. Pero el mismo primer episodio ya nos damos cuenta de que sí, se muestra, disculpen, una evidencia, aunque no se ve gráficamente, nada más se pone como una escena del video. Bueno, Ya sabemos que sí lo hizo, entonces uno lo que queda pasa es como que es una prueba irrefutable porque es de la cámara de la tienda. Que es lo grabó. verdad o no, entonces uno dice, bueno, sí tiene que ser verdad. Sin embargo, uno sigue con un poco de dudas. Sí, ¿Tú todavía tenías dudas? no, yo dije sí lo hizo, pero uno todavía queda como que raro, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa. Claro, vamos a ver qué pasa, pero Exacto. ya es indudable después de esa escena final del primer episodio que él fue el que lo hizo. Entonces, uno tiene un sentimiento amargo todavía. Yo creo que uno siempre piensa que quizás la serie va a ir por otro camino. Como yo al principio pensaba que iba a deducir el crimen. Que iba a ser un No iba a thriller. ser tan directo, exacto.
pero ya a partir del segundo episodio uno se da cuenta que lo que están buscando los detectives, en este caso, ya saben que fue él, primero es por qué lo hizo, ¿entiendes? El detonante. Y uno quiere saber de verdad qué conllevó Bueno, sí, a un adolescente, a un niño, prácticamente a cometer tal acto que es sumamente monstruoso. toda esa parte de la investigación dura esos 2 primeros episodios, que es cuando Sí, lo arrestan a él y cuando van a investigar a la escuela. exacto. Ya al finalizar el segundo episodio conocemos por qué lo hizo, prácticamente es lo que comentamos al principio, que es esto del incel, o sea, del bullying también. Otra de las cosas que muestra la serie y que quería denominar o aclarar es como tal, es que el niño sufría de muchas cosas, entre ellas bullying todos los días prácticamente sus compañeros. Yo no sabía esto que Inglaterra es bastante difícil, ¿no? Eso de que nos muestran a los carajitos, por decirlo, un bachillerato prácticamente horrible, porque todos están como loquitos, ¿no? Actúan de manera muy Lo que grotesca. pasa es que la serie deja muy en claro Sí. de que lo que se ve reflejado en internet Ujú. no es que surge de la nada, es que es producto de una sociedad que ha colapsado ética y moralmente completamente. Y no hablo solo de la sociedad inglesa, sino de la sociedad actual, mundial. Hemos perdido el norte completamente. Se hace una Total. crítica muy dura al sistema de O educación. sea, hay algo Los profesores se han rendido. La serie muestra unos profesores que se han rendido completamente. no, y No saben qué que hacer faltan al trabajo. y no les interesa saber qué hacer. Los carajitos como que, mira, que él está hablando con aquel, ni les llama la atención porque ya no gastan exacto. su tiempo prácticamente. No tienen en eso. incentivo en Sí. hacer las cosas bien y tampoco tienen recompensa si las hacen bien. Simplemente quieren terminar con todo. Yo entiendo Terminar su que por lo trabajo. menos el sistema de educación mundialmente siempre es como mal pagado y eso, pero ya prácticamente aquí no vemos que es por eso. O sea, ya no vemos un profesor apasionado, un profesor que enseña, que de verdad quiere como a sus muchachos o quiere protegerlos. Es prácticamente todo raro, se siente raro. No sé. Incluso una de las pocas maestras que sale que sí tiene como esa convicción de querer ayudar a la amiga de la víctima. Ajá, exacto. Se muestra que la forma en la que lo hace es completamente ineficiente. Sí. La misma alumna lo dice, es lo mismo siempre, hace el mismo método arcaico y no eficiente de ayudarla y al final no resulta nada, simplemente empeora la situación. Incluso una persona con las buenas intenciones termina empeorando la situación sin querer. Exactamente. Entonces, tenemos primero al personaje, sufre de bullying, tiene contacto con grupos de internet machistas y sí, machistas totalmente. Creo que ni siquiera tuvo contacto en sí, sino que simplemente fue expuesto al algoritmo del contenido, Bueno, contacto, al mismo eso no es un en que sus contacto. compañeros ya tenían contacto. Claro, ya sabían de todo esto, pero algo crudo que dejaré para el final es por lo menos que el papá dice que creía que él se la pasaba o jugando videojuegos como un adolescente normal o viendo cosas por internet de adultos, etcétera. Ni siquiera es eso, lo deja muy No, claro que estaba viendo quizás un blog conversando con gente radical y esto eh, se ve prácticamente que este tipo de personas está presente y que apoyan la violencia de género o directamente contra las mujeres. Cuando el padre va a la tienda y viene el carajo de repente como que, mira, tú eres el papá de este chamo. Quiero que sepas que lo apoyamos totalmente. Es como que, ¿por qué apoyas eso, bro? O sea, lo que pasa es que el contenido que en sí, cuando tú lo buscas, no dice que apoya la violencia de género, o sea, no muestra la violencia como una forma de resolver, sino que básicamente se muestra que la violencia es la situación final a la que conlleva ese cambio de mentalidad.
que te Bueno. dan este contenido y estos blogs. Exacto, o sea, No es como que dicen pero es que mira, abiertamente, mira, ve a el- matar a las mujeres que no te paren bola. sí, Pero sí se pero, nota que ese es como que el peligro. o sea, él también quería decir que por lo menos él tenía una inseguridad, mucha inseguridad, o sea, como persona y como hombre, pero Claro, ¿qué hombre va a ser un niño, pero esa es la cuestión. de 13 años, ¿entiendes? Tenía Él 13 era muy años. inmaduro Tenía para todo esto. unas inseguridades propias de alguien de 40, de 50 años, Exactamente, o porque sea, era lo que le habían cultivado. le habían dicho y había leído y se la tomaba a pecho y bueno, hay muchas cosas, hay también como una falta de la figura paterna allí, aunque el padre se ve como un buen padre, todo en exceso creo que es malo. O sea, lo excesivamente bueno también resulta malo para un hijo. No lo sé muy bien porque todavía no soy padre, pero creo que en la crianza tiene que haber un equilibrio y él no tuvo ese equilibrio, sino que podemos ver que el padre comienza a decir que el papá le pegaba y él quería evitar todo eso con sus hijos y por eso evitó como los regaños hacia su hijo y quizás debió hacerlo y yo digo que quizás sí, ni quizás no como lo hacía su papá, pero sí en algún momento debió como que llamarle la atención de una u otra forma y decirle sus sentimientos, porque hay una escena clave que lo mencionan dos veces, tanto como el principio, el segundo episodio, el primero, no recuerdo bien, como el último, que es que mete a su hijo a jugar fútbol y él lo hacía horrible, lo hacía tan horrible que daba pena, pero el padre en vez de decirle, coño hijo, usted no sirve para esto, usted no sirve para el fútbol, usted no sirve para este deporte, y decírselo, pero decirle, pero está bien, vamos a meterte en otra vaina, te apoyamos, échale bola con esto, él simplemente miró hacia otro lado, entonces el carajito eh, fue alimentándose también por eso. O sea, él quería quizás llamar la atención del papá y el papá no le paraba bola o no le daba lo que necesitaba, que es decirle la vaina en cara y Yo ya. no lo vi cuando el personaje del padre menciona cómo fue su experiencia de abuso infantil con su padre en sí. Ujú. No lo vi como que la serie trató de decir que entonces el padre había ido mucho en el otro extremo. Lo vi más bien como que la tragedia era que él había hecho todo bien, que él había hecho las cosas bien y aún así, porque eso lo dicen incluso más tarde en el diálogo, cuando dicen que con la hija Ujú. sí pudieron hacer una persona equilibrada, una persona que con empatía, que tiene una brújula moral. Entonces la tragedia es, hicieron las cosas bien, pero lamentablemente en el caso de su hijo, algo pasó fuera de su control que lo llevó a él. Y es interesante que menciona, porque el evento del fútbol lo menciona tanto el padre como lo menciona No, el el hijo. hijo, Entonces eso fue es algo obviamente un traumático. evento traumático, pero para los dos. Claro. Entonces yo lo vi como que ciertamente se puede tomar como que ese evento fue la semilla de donde sale el trauma de inferioridad del hijo. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué Porque no pasa? tenía prácticamente reconocimiento. Pero se puede sentir como que el hijo, tanto el hijo y el padre lo vieron como que fue un episodio de fracaso del hijo en un rol digámoslo así, masculinidad tradicional, que es También. jugar deporte, jugar un juego popular como es el fútbol, Ujú. soccer en Inglaterra, que haya fallado tan estrepitosamente, eso les dejó un trauma tanto al hijo como al padre. Sí, o sea, yo lo veo totalmente así, pero también siento lo mismo de que el padre sí tuvo culpa, no de que su hijo terminara siendo un asesino, No, por claro, supuesto que no, eso, pero sí ese trauma, como lo dijiste, de inferioridad y le pero causó inseguridad porque prácticamente si tú eres malo te lo tienen que decir. claro, Tampoco no. es que va a decir, no, hijo, usted es excelente y de pana Ciertamente fue un vergüenza. trauma en un niño en crecimiento, un niño pequeño que apenas está Pero formando su por imagen eso de te sí digo, mismo y del mundo, pero al mismo tiempo no lo toman como que fue un gran pecado del padre, porque si te pones a ver, él realmente no lo hizo, pero no, volvemos a la pero cuestión, eso no lo fue hizo con mala intención. quizás fue una sola cosa que nosotros vimos.
pero probablemente así sucedía con todo, ¿entiendes? A lo mejor el carajito le decían, ven, ayúdame con el carro, hay que cambiarle, Claro, no. él lo hacía mal, y lo que le decía, no, hijo, vaya a dormirse, en vez de decir, no, o Bueno, regañarlo, indicarle, tomando o lo que, ayudarlo. lo que nos dice la serie, ciertamente los eventos más traumáticos tuvieron que ver con eso, con el deporte. Que fue Ajá. lo que le dejó marca, porque lo dice tanto el hijo en una entrevista separado como el padre, hablando con su esposa. Que eso es lo que ellos recuerdan como el inicio, por decirlo así. Bueno, entonces, pero es algo sumamente influyente en todo esto lo que pasó. Entonces, él buscó refugio o buscó sentirse seguro en este tipo de foros que causaron todo lo contrario. Yo creo que, ok, hay personas quizás inseguras por su físico. Él se veía sumamente feo. Y bueno, yo como hombre, como persona, yo no lo veía feo, Yo vi pues. como un carajito normal No, de 13 años. normal, exactamente. Y feo no le creo que tengan- sea. Exacto, Pero particularmente diferente de los hay otros. un diálogo en el tercer episodio, que el tercer episodio es uno de los más aclamados, primero porque es el primero que se filmó de toda la serie, de los Cronológicamente. 4, ajá, Ujú. fue el primero. Tuvo nada más 3, Toma. sí, 3 tomas nada más. Ok. Y que es la primera actuación del niño. Esto me parece demasiado asombroso, o sea, sacándolo de la serie, creo que va a ser un gran talento, tiene un gran talento y me da un poco de miedo, porque, coño, que es tu primera vez y lo hagas tan espectacular, creo que, wow. ¿Cómo sabemos que no es un psicópata? En la vida real fue muy convincente. Cuando yo leí eso, mi primer pensamiento fue como que es un genio y a la vez también me da miedo, porque cómo tú te metes en un personaje y lo haces tan bien, porque el tercero es choqueante. En el tercero tenemos ahí, si tú tenías algún tipo de duda de que él no lo había hecho, ahí se te deja en claro totalmente de que fue él. Y, No, claro, y su era- conducta y Eh, cómo se veía hacia él mismo. Es la perfecta cría de psicópata en ese tercer episodio. Exacto, vemos a una persona irascible que después se torna calmada, después Manipulativa. como manipula, grita, Le coquetea coquetea, a la psicóloga. exacto, habla de sus inseguridades y después se torna en una seguridad completamente distorsionada que tú dices, wow, el carajito está loco. Sinceramente. ¿Crees? Se me olvidó el nombre de él, no sé por qué. Era James, el personaje. James, búscalo allí por... Asistente de producción, por favor. Yo creo que... Haciendo paréntesis, ¿crees que Netflix, obviamente lo van a hacer una campaña para, yo creo que tanto para Stephen Graham como para el actor infantil, Ujú. en los Emmy? ¿Crees que pongan al niño de Jamie. categoría Jamie, ¿verdad? y el actor? Es algo Hooper, ya. Cooper. ¿Crees que lo pongan de actor de reparto o actor principal? No lo sé, eso es una gran duda que tienen todas las personas porque sabemos que Stephen Graham, que es el que hace Del papá, padre. del padre, Uno de los co-creadores de la serie, por cierto. también Owen Hooper. Owen Cooper. Owen. Él... La serie, de hecho, el nacimiento de la serie fue a causa de la preocupación de Stephen Graham cuando ve la propagación de este tipo de argumentos en línea Una crítica y de que directa. es como el personaje de él no lo conocía. Ujú. Es algo que él como miembro de una generación anterior simplemente no estaba conectado y A todo lo que cuando está lo ve, pasando. obviamente se impacta. Y los ideales de le los surge- adolescentes hoy en día. Exacto, le surge desarrollar esta miniserie. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es una gran diatriba porque todo el mundo se está preguntando lo mismo. Yo creo que él es más fácil como se realizan los Emmy Ujú. para que él gane, porque creo que es un Emmy súper merecido para él. Creo que va a ser como Tanto para los... protagonista. o sea, de reparto. Actor de reparto. Para Owen Cooper. Ajá, para el padre. No, Owen Cooper es el niño. No, el niño es Jamie. Jamie es Y el actor es Owen Cooper. Del actor es Owen. Ah, verdad. Y el padre es Stephen Graham. Ajá, para Owen Cooper. Yo sí, probablemente Un corto. Stephen Graham sea, o por lo menos Netflix,
lo proponga en la campaña como actor principal. En una serie, en una miniserie o serie limitada. Bueno, yo no Y sé al qué niño tal. sí actor de reparto. O sea, si hablamos Sería de mi que estrategia. de Por lo que de estrategias vemos, creo que lo veo más seguro que lo gane como actor de reparto, Stephen Graham. Stephen Graham lo ve de reparto. Pero yo, en lo personal, sí creo que debería ser actor principal, aunque en la serie está muy equilibrado. Está Vemos muy parejo. primero, segundo, el tercer episodio es nada más del niño. Y el cuarto es nada más, Nada más del pero padre de la el familia. padre es el protagonista. Exacto. Y ellos comparten protagonismo en el primero. Exacto. Y en el segundo ninguno de los dos aparece. Así que realmente están está equilibrado. Está en- equilibrado. Los Entonces, dos son los protagonistas. Si eso somos sinceros, los dos son los claro, pero no pueden dominar a los dos porque quieren que gane uno. Claro, ¿entiendes? no van a- los votos no- van a estar divididos y si hacen eso, probablemente no gane ninguno. Es la misma, exacto. Es la misma, digámoslo así, torcer las reglas para que por lo menos uno de los dos gane. Entonces, bueno, yo diría que metan a Stephen Graham como actor de reparto. ¿Tú lo dices de reparto? Sí, pero creo que la mejor estrategia y a es Cooper de hacerlo. principal. Sí. Yo diría que al revés, porque van a confiar en lo veterano de la carrera de Stephen Graham. Claro, Para y se lo ayudarle merece. En el actor principal. Pero siento que si hay otra serie que hay un actor de principal con más protagonismo que él, o sea, que vean, porque Una ese miniserie. equilibrio, exacto, lo van a tener en otras series no se va a presentar este equilibrio que estamos viendo en adolescencia, Ujú. que es como un episodio para ti, otro para ti. ¿entiendes? Bueno, estamos todavía a principios de año, ¿no? Exacto, No vemos. entonces creo que va a haber queda la una mitad del serie año. que sí tenga un protagonista principal bueno. Yo creo que si tenemos esa serie que pegue, que sea buena, que el protagonista dé una sensación o sea tan bueno de actuación como Stephen Graham, coño, que compita en actor principal está difícil, ¿entiendes? Entonces es más Bueno, fácil que gane como Y esto protagonista. asumiendo que Netflix haga una campaña para los Emmy eficientes. Bueno, Aunque siquiera se acuerde de que adolescencia entonces, existe bueno, va a para tener el año que viene. como mucha competencia en esa parte y recuerda que los dos están en eso como que parecen actores principales, los dos son actores Los dos son actores principales. Entonces, bueno, En honor a la verdad, los son actores principales. creo que ya hablamos de plano secuencia, hablamos que del entorno que ve Jamie, que lo hace cometer este acto delictivo que es sumamente horrible. Pero también hablamos de lo del padre. Quería hablar una cosita del tercer episodio, la psicóloga, etc. psicóloga. Sí, hay una escena de la psicóloga que ella ve las cámaras. Estos días estaba viendo porque yo también quería saber qué ve ella y ella prácticamente nota que lo manipulador, el punto principal de verlo fue como que esa que se altera al principio y después le pide que le vuelva a traer chocolate caliente. Quería ver qué pasaba, o sea, qué pensaba, cómo él actuaba y si notaba algo de arrepentimiento de lo que él hizo, o sea, porque prácticamente cuando deja a una persona sola, que no saben que la están grabando, etcétera, si él es culpable, posiblemente, coño, se sienta a llorar, se sienta triste, se ponga decaído, pero esto no pasa en ni un ápice. O sea, él no Sí, muestra, él simplemente se sienta. de esperar que vuelva ahí. Exacto, Para proseguir con el show, con su actuación. Exactamente, entonces ella se da cuenta que sí, que es 100% culpable, ¿entiendes? Y no muestra arrepentimiento, que es lo peor, porque si mostrara un poquito de arrepentimiento uno dice como que bueno, es un poco humano, pero no, es un psicópata. Un psicópata dañado. Creo que de toda la parte de ese episodio, la parte que de verdad me choqueó y que entendí la profundidad de su psicopatía, era cuando ya al final le pregunta a la psicóloga que debe tener, ¿cuánto? 30 sí, años, ¿cómo lo ve? que cómo lo ve, que si a ella le gustaba. Le gustaba, claro. O sea, eso muestra la percepción de su realidad totalmente Exacto. descontrolada que tiene. Lo poco que estima a las mujeres también, porque después le dice groserías fuertes a ella y la trata de dominar. Pero Después se burla de ella cuando casi le da el coñazo. Dios mío. O sea, esa parte
me da miedo el carajito y digo como que la actuación de ella es sorprendente porque imagínate reaccionar en el momento en que hace eso, aunque tú sepas que va a pasar, se sintió tan fresco y natural que me parece increíble el trabajo de ella allí. Y sí, que el niño es un psicópata. Y esa parte que le coquetea y después la menosprecia, después le vuelve como a coquetear, después le habla de él, después... Después finge vulnerabilidad, Exactamente. después se arrepiente de haber sido vulnerable y reacciona con violencia, con gritos. Después le echa la culpa también ahí es que menciona la escena con el papá, de lo del fútbol. Después le echa la culpa creo que a los millitos del colegio, que habla bien al principio de ellos, después le dice que son No, unos estúpidos. no, esa fue la parte en la que ella les pregunta si ellos les hacían bullying Ajá. y él les va respondiendo, pero él les dice las cosas que otra gente les hacía a ellos. Exacto. No que él pensaba en sus amigos. Exacto. Él por lo Bueno, menos se muestra fiel en toda la serie. Realmente nunca... Bueno, no lo sé, Rick. Él sí dice como unas cositas raras allí. Bueno, aunque sus amigos también tenían, sobre todo el que le decían que eran tontos, Sí, que muestran claros que síntomas le dio el también. cuchillo. Exacto. Él sabía lo que iba a hacer. Por eso es. Bueno, quizás no tanto sabía lo que iba a llegar a ese Mira, punto final, no sé si pero sí estaba consciente de que él, por lo menos mínimo le iba a amenazar le a iba la a víctima. amenazar, claro. Entonces, él Pero no también es creo culpable. que supiera que le iba a llegar a ese punto de matarlo. Bueno, nadie sabe si un amigo es un psicópata en realidad. Pero sobre ese amigo en específico, en el segundo punto, me llamó la atención lo obsesionado que estaba como hablando con el policía. Él quería saber si el policía había sido popular con las Ajá. chicas en su juventud. O sea, Esa parte. para él eso era todo lo que le daba valía Ujú. como persona al policía. Si alguien- si él había tenido éxito en las relaciones, en el Sí. sexo o no. Ajá. Entonces, eso, lo último que quería hablar de eso es la inseguridad de cómo se percibe. Creo que lo que iba a decir es que hay personas que se perciben feas, pero quiero decir esto, o sea, si hay personas feas, de verdad, y si tú te ves feo, etcétera, no tiene que ser lo principal por lo cual ligar, al menos que estés con una persona altamente superficial o que te guste alguien muy superficial. Creo que hay personas feas que se muestran su simpatía de otras formas, con talento, o con gracia, o con, no sé, dones que quizás desarrollan a través de eso. Las mujeres siempre creo que dicen que las personas chistosas, un feo chistoso, les cae bien Bueno, cada persona es un mundo. No puedes Exacto. tratar a media humanidad como que todos les gustan las mismas Exacto, cosas claro. y tienen los mismos patrones mentales. Cada No, y persona que es un individuo y reacciona a las hay mismas cosas bonitas en cada uno, pues, que hay que descubrirlas, tienes puntos fuertes que puedes explotar. No solamente, no es que quiero decir que si hay alguien feo tiene que ser gracioso, juro. Hay personas como que inteligentes, con ciertas capacidades para hablar. Hay cosas atractivas, por lo menos a mí me gustan las personas que tienen una buena dicción, ¿me entiendes? Hay gente, yo soy muy malo como para echar un cuento. Hay gente que habla y todo el mundo lo escucha. Es un gran don. un control del público, un control Sí, de es presencia. increíble. Es presencia, que hablan, que lo cuenten y que tengan un timing perfecto para contar algo, ¿sabes? Como que yo estaba aquí y termina acá y saben narrarlo completamente, tienen una excelente narrativa. Eso es un gran don. Si tú lo tienes, puedes explotarlo. Creo que es increíble, ¿entiendes? Y hay cosas que uno ve como desperfecto, que si mi nariz es muy grande y vaina, y hay gente que le gusta. Tengo una amiga que le encantan las narices así tipo romanas, ¿sabes? Que Ajá. tienen como un tabique y son grandotas y contigo. Un ¿Cómo es que perfil se griego. llama? Sí, pero el actor del pianista, Adrian Brody. él, exacto, ese tipo de narices gusta a ella el le narizón, encanta. el tucán. Hay gente que no le gusta para nada, pero a ella le encanta. Entonces, para que veas que hay para gustos colores, por En así resumen, para los feos, el primer paso para ser feliz es aceptar que eres feo. De Exacto. parte de dos feos. Entonces, Y creo que ya y explotar tus dones, ¿no? habíamos pasado, creo que pasamos algo por alto,
antes de seguir, que era que obviamente ya mencionamos a Stephen Graham, mencionamos su rol en la Correcto. serie, pero creo que no dijimos que, bueno, por lo menos para mí, su actuación y su personaje son el corazón de la serie. Sí, por supuesto. Él, y claro, Los papás el niño se es como que la conectan con atracción él. principal, exactamente, Sí. y es una de las cosas que hace funcionar la serie. Pero sin el personaje del padre, sobre todo del padre, y de la madre en el cuarto episodio, La mejor escena, no funcionaría la serie, porque de verdad te hacen... A mí me partieron el corazón ya desde el primer episodio. sí, la mejor escena que parte el corazón de muchos, yo personalmente no lloré, pero sí, hay No, yo muchas tampoco personas lloré, que sí, pero es sí me sentí mucha cuando empatía. al final él rompe ese proceso de duelo, que está en el cuarto de su hijo y rompe a llorar, esa escena es cautivadora. Si no te sientes como empatía con él, sinceramente no creo que seas humano. ¿Verdad? Y bueno, ¿y qué piensas de, por lo menos hay unas críticas a la Bueno, serie que exponen que mostraron el lado, vamos a decirlo así, más extremista de esta subcultura de internet? Claro, dicen explícitamente en la serie que el niño era fanático de Andrew Tate, que sabemos que Andrew Tate es un criminal, es un traficante humano, un violador, todo lo demás. Pero obviamente no todas las personas en esta esfera son como Andrew Tate, no todos son extremistas, ni son criminales, literalmente como ellos. Son simplemente personas que dan consejos exacto, dan consejos a la población que se aplican a lo que vivimos actualmente en esta nueva década y a esta sociedad en la que vivimos. Que para muchas personas también estos consejos sí son útiles. Y estas personas no son monstruos, no son asesinos. Simplemente tienen digámoslo así, están conscientes de algunas vías o de algunas ventajas que unas personas tienen y otras no, y viven con eso, pero no son asesinos ni son personas malas. ¿Qué dices de estas críticas de que la serie se fue muy extremista criticando a esta subcultura? Bueno, es que hay que criticarla porque es algo que pasa y prácticamente él lo hace para que los padres que vean esto tengan un seguimiento mayor a sus hijos o cambien conductas que también a veces los padres no saben que tienen y de verdad tienen, que se vean un poquito reflejadas en ella. Y hablando precisamente de esta cultura, hay que criticarla porque, ok, si tú eres una persona que, como lo vuelvo a decir, se siente rechazado o algo, creo que hay otros medios mejores para que te ayuden o pueda surgir o pueda pasar lo que estás pasando. No precisamente un grupo de hombres que se sienten igual que tú, que tengan quizás pensamientos errados, ¿entiendes? Claro, pero digámoslo así, no Si todo, pienso en la crítica, bueno, no todas personas siento que tenía que ser criticado. Claro, pero no todas personas que puedan tenerlo así, por decirlo así, un pensamiento de píldora roja, tienen que ser Andrew Tate. Andrew Tate obviamente es por el extremo. supuesto, pero tú estás diciendo lo de la serie. Yo siento que sí tenía que criticarlo, no lo siento como un extremo, porque tampoco es que Sí, no, vemos una evolución. Yo tampoco lo siento un extremo precisamente porque hacen el esfuerzo en mencionar a esto que decimos, de mencionar al extremo. Exacto. Es decir, no es como que ellos seguían a consejos generales de ligar o consejos generales de superación personal, no, seguían a un criminal en internet. Entonces, obviamente, es lógico que esta sea creo que el escenario final. Sí, o sea, es la crítica, no lo veo como un extremo porque de esto se trata la serie, más bien creo que pasó porque él se basa también en un libro, creo, o un evento, perdón, un evento que sucedió en la realidad. Y sí. Pero pasa, otra cosa que he leído es que muchos de los eventos que también citaron que pasaron en la realidad no tienen mucho que ver con lo que pasa en la serie. O sea, obviamente se inspiraron por cosas que pasan. Ajá, pero cosas, en la realidad, tanto de la realidad como... estos asesinos o estos perpetradores tuvieron otras razones más que la influencia de internet para hacerlo. En resumen, mi opinión es esa, no siento como que fue un extremo, como que una crítica totalmente a esta parte, pero sí es algo que puede conllevar al final de lo que es Jamie, ¿entiendes? Siento que si tú vas a los canales que no debes ir, pues, como digo, quizás no es que te vas a convertir en un asesino, pero sí puede ser
alguien violento, no precisamente con las mujeres, sino con tu familia o contigo mismo. Puedes hacerte daño, puedes menospreciarte, puedes verte chimbo, ¿entiendes? Puedes causar todo esto en ti una perspectiva errónea de algo que tú no eres, pero terminas siendo, porque es algo que conlleva el hacer. El punto es nunca sigas consejos que lees en internet. Exacto. Nunca sigas los consejos que lees en Si internet. tú te sientes mal con algo, de tus papás, tu familia o algo, creo que lo más recomendable es que vayas a un profesional, a un psicólogo y tratarlo, o también ver con quién te rodeas. Si tú tienes un amigo que quiere hacerle daño a los demás, sea hombre, mujer, lo que sea, animales también, porque se ve mucho de eso últimamente en internet, de personas que les gusta hacerle daño a animales, se graban, etcétera. Eso no es algo sano. Todas las vidas son altamente respetables, así sea lo más pequeño, un gato, una ardilla, a lo más grande, un caballo o una persona. Entonces, creo que O sea, que vas a decir una oye. también No hay grande. es un tiburón ballena. Entonces, creo que hay que respetar la naturaleza también. Hay personas que dañan plantas, incendian, les gusta hacer estragos, queman, botan basura. Todo esto son conductas negativas, que no es lo que debería ser el ser humano, pero en el mundo estamos viendo mucho y cada vez, lastimosamente, está creciendo. Lamentable la situación. Entonces, bueno, para concluir, queremos decir eso. Vean la serie si no la han visto. Es una serie que te hace pensar mucho, te hace preguntarte acerca de muchas cosas. Quizás estamos... Incluso si tienes alguna discrepancia con la conclusión final, igual tiene valor tener esta conversación. De último, creo que da un poco de miedo tener hijos a personas como nosotros que no tenemos hijos, o aquellas personas que están criando un hijo. Da creo miedo acercarse a una escuela actualmente. Sí, es difícil porque imagínate la cantidad de temas y los niños ahora tienen un contacto con la tecnología demasiado rápido, increíble, la dominan, y si no tienen esa inmadurez para no discrepar entre lo bueno y lo malo, pueden ver algo malo, es completamente De normal. verdad, mi sentido pésame a toda persona que esté en el bachillerato ahorita y en el Exacto. futuro. Y Yo bueno, no podría resistir. entonces véanla, nos dicen en los comentarios qué les gusta de esta serie, cuáles son sus opiniones, mencionen algo que quizás no andamos profundamente, nos fuimos mucho por muchas Por las cosas, ramas. pero siento que podríamos hablar 3 horas completamente de todo lo que está sucediendo y de distintos debates que se han formado en torno a la serie, pero no los podemos hacer hoy. Entonces, bueno, comenta. Bueno, a ver, nos vemos la semana que viene en un próximo episodio, que sería el cuarto. Espero que sea más relajado que este. Un tema un poco más ligero que la decadencia de la sociedad occidental actual. Entonces, Y entonces, bueno. y nos vemos. Chao.